tal? Vamos a dar inicio a esta reunión invitándole a que se integre a ¿cómo se llama? Altar, esta ofrenda que vamos a hacer en cuanto a la adoración. Como recapitulo lo que comentaba el viernes, que deberíamos de considerar la parte más importante de la reunión del domingo, la alabanza. Recuerden que es lo que damos. Si se fijan en la semana nada más damos alabanza el domingo, entonces intégrese. Ahí si tiene una bocina, súbale a la bocina y póngase a cantar. Si tiene una pantalla, súbale a la pantalla y póngase a cantar. Si tiene el teléfono, súbale todo el teléfono y póngase a cantar. O si no, métase al carro y igual lo mismo, ¿verdad? La invitación es para que usted dé algo en este momento. Entonces vamos a iniciar directo, no necesitamos más protocolos, no únicamente que su corazón esté entendido de que el Señor ha hecho mucho por usted y que mínimo, el que usted pueda cantarle, que usted pueda decirle que le exalta, que le adora, y vamos a iniciar. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Una vez más, los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Los muros caen y con ellos
Padre, que lo importante es eso, que en este momento continuemos exaltando el nombre de Dios y que no haya duda ni nada, ninguna historia en su corazón, hermanos. Es importante que tengamos ese entendimiento. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Queremos seguirte, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres
doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Una vez más, dígale. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Amén. Jehová Nissi, tú peleas. Eres mi estandarte, Señor. Mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Dice a la gloria, Señor. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. Nos entregamos ante ti, Padre. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú, Señor? Te amamos, Señor, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. ¿Quién eres tú? Nos entregamos a ti, Señor, en este momento. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Te amamos, Señor. Te exalto.
amamos, Señor. Te amamos, Padre. En este momento, que su corazón se llene de solo eso que Dios nos puede dar. Esa paz, esa alegría, ese gozo. Que no puede darnos nada de este mundo, sino que viene de lo alto. Eso por lo que Jesús vino a este mundo, para darnos esa salvación, esa paz, ese gozo que solo nuestro Dios nos puede dar. Amén. Te amamos, Señor. A Dios sea la gloria y la honra. Amén. Ahora sí, hermanos, a poner ese corazón dispuesto, esos oídos abiertos para lo que Dios tiene para usted. José, hermano. Adelante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Espero no nada más se hayan gozado, hermanos, en la alabanza, en la adoración, sino que hayan sido bendecidos. Porque la Escritura declara que Dios habita en medio de la alabanza. Mire, le voy a decir algo. Yo tengo 30 y tantos años en el Señor y no soy muy afecto a cantar, ni cosas del mundo, ni cosas de Dios, esa es la verdad. Un tiempo fui músico en mi juventud y jamás me aprendí una sola canción mundana, jamás, pedacitos de canciones. Y lo mismo me sucede en el Señor. Escucho los cantos, tengo 30 y tantos años escuchando cantos y nunca me he aprendido un solo canto tampoco. Pero lo que yo hago es escuchar. Yo escuchaba las canciones del mundo, escucho hoy los cantos de Dios. Y cuando se está alabando a Dios, pues no canto porque no es lo mío o no siento. Pero lo que siento es reflexionar las palabras de los cantos. Y créame que inmediatamente empiezo a ser bendecido, escuchando los cantos y reflexionando lo que está diciendo el canto. Que Dios está conmigo, que Dios me bendice, o que yo debo de hacer una alabanza a Dios, y empieza Dios a ministrarme. Ese es el objetivo de la alabanza. Si usted tiene el talento de cantar, suéltese y alabe y glorifique y cante a Dios lo mejor que usted pueda. Si no es muy afecto, póngase en una actitud de adoración y deje que el canto le ministre. Escuche el canto y va usted a sentir un pequeño toque de Dios. Yo eso experimento casi cada domingo que tenemos el culto, ya sea aquí en casa o en el templo. Yo escucho el canto. Estoy normalmente reflexionando sobre mis notas, pero estoy escuchando. Y empiezo a escuchar el canto y empiezo a sentir bendición. Entonces, no deje usted jamás o no tenga en poco la alabanza, porque es ahí donde está la bendición. La presencia de Dios es la que bendice. Sea inteligente. Aquí el texto que vamos a leer dice que Daniel fue inteligente. Entonces, no minimicen, no tengan poco la alabanza, porque la promesa, la profecía es que Dios está allí, en medio de la alabanza. Si usted ahorita está en su casa y se centra en alabanza, en adoración, usted atrae la presencia de Dios y va a haber bendición en su casa. Créame, esto es así. Bien, Dios les bendiga, espero en el Señor que estén bien. Espero hayan leído el capítulo 10 del libro de Daniel. Casi cada semana se manda un pequeño mensaje, se trata de avisar que se lea el texto donde vamos a estar
ministrando o desarrollando el tema de la semana. En este caso, el Señor me llevó al capítulo 10 del libro de Daniel. Este libro de Daniel es muy impactante. Si usted lee el libro de Daniel en la carne como una persona ordinaria, usted va a decir, estas son tonterías. Si usted lee todo el libro de Daniel, son tonterías. ¿Cómo la gente puede creer esto? Pero si usted lee el libro de Daniel, unido al Espíritu Santo, siendo ministrado por el Espíritu Santo, se va a impactar de lo que dice todo el libro de Daniel. Habla de milagros más que extraordinarios, de que a esta gente de Dios los aventaron a un horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal y no pasó nada. Habla de que la gente de Dios los echaron en un pozo con leones, no se los pudieron tragar los leones. Y no porque ellos se defendieron o llevaran espadas, no, los echaron como carnada, no pasó nada. Habla de una escritura que de repente aparece una mano y empieza a escribir en la pared. Es un libro muy sobresaliente con milagros muy, muy sobresalientes. Pero este capítulo 10 de Daniel, Dios me lleva allí y es un libro donde Daniel está visualizando problemas más graves todavía para el pueblo de Dios. Solamente le voy a leer el primer versículo. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lea todo el capítulo, espero ya lo haya leído o léalo después de esta reflexión. Dice el 1, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, porque usted es más que bueno. Padre, que su Espíritu Santo nos ayude a entender estas palabras. Usted es más que bueno. Y mientras estemos en su presencia, Padre, estamos bendecidos. Sin importar las circunstancias, lo que estemos viviendo, lo que estemos experimentando, Padre, en su presencia siempre estaremos seguros. Siempre estaremos bien. Que el demonio no nos confunda, Padre. Ayúdenos a ser inteligentes. Acabamos de leer que Daniel fue inteligente. En el nombre de Jesús, Padre, que su Espíritu Santo nos dé entendimiento a esta reflexión de su santa palabra. Amén, amén, amén. Le digo que este libro es muy sobresaliente y este capítulo 10 en lo particular trata de que Daniel, un gran siervo de Dios, un profeta tremendo, poderosísimo, está bajo el reinado de Nabucodonosor. Habían sido llevados ellos cautivos a Babilonia. Pero usted lea el libro, Daniel y sus amigos, Daniel y aquellos con los que él se juntaba, no quitaban la mirada de Dios. Por lo tanto, no padecieron todo el castigo, todo el yugo que se supone que este rey y su imperio babilónico deberían de tener sobre el pueblo de Dios. No leemos mucho sobre el pueblo de Dios, sino este libro habla sobre él y 3 amigos de él. Pues estos 3, aunque eran cautivos y eran botín de guerra de este rey y de ese imperio babilónico, ellos eran grandemente bendecidos. ¿Qué es lo que hemos de aprender? Que no importa la situación en la que usted se encuentre, está usted en la presencia de Dios, Dios de una u otra manera busca bendecirle a usted, como se ve en este libro. Entonces, ahí este capítulo 10 narra esto de que Daniel está visualizando que vienen problemas aún más graves para el pueblo de Dios.
Ya estaba mal el pueblo de Dios, era cautivo en ese instante del pueblo babilónico, entonces ya estaban mal, pero él miraba que venía algo aún peor todavía para el pueblo de Dios, que se narra en el capítulo 11 y 12 de Daniel. Y nos habla de esto, y también este capítulo 10 nos introduce a un reino espiritual, un reino angelical. Usted puede ver eso claramente en este capítulo 10 de Daniel. Este reino angelical donde hay ángeles buenos y ángeles malos que contienden entre ellos. Y claramente se ve algo, escuche, algo de el reino de Satanás, de la maldad que nos rodea actualmente. Por eso yo considero que el apóstol San Pablo dice en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice él estas palabras: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces hay un mundo espiritual. Este capítulo 10 también nos introduce a ese mundo espiritual. Y Daniel, a sabiendas de que venía algo grave para el pueblo de Dios, él empieza a orar, empieza a interceder por el pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se encuentra con muchísima oposición, ¿verdad? Entonces dice ese versículo 1 que él oraba y le fue revelada la palabra. 4 cosas que este primer versículo del capítulo 10 dice que sucedieron. Una, que le fue revelada la palabra a Daniel y que esa palabra era verdadera. 2, que el conflicto era grande. Lo que él ya miraba que se avecinaba es grande. Y 3, que él comprendió esa palabra que se le dio y fue inteligente con ese mensaje. Esto es lo que hay que aprender de este capítulo 10 que sucedió en la vida de Daniel. Entonces, la primera cosa que narra ese versículo 1 es que le fue revelada palabra a Daniel. Mis amados hermanos, las grandes revelaciones de Dios a su pueblo, cuando Dios da en verdad revelación y visión a sus hijos, se lo da normalmente en la intimidad. Dice lo siguiente en el versículo 7, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Usted lea el capítulo. Solo yo vi, cuando Dios le abre los ojos y le permite ver lo que está sucediendo, dice, yo solo lo vi. Dice que había más hombres. Dice, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y el 8, y quedé pues yo solo ante aquella gran visión. Cuando Dios en verdad le habla a uno de sus hijos, le quiere revelar algo, le quiere dar una visión de sí mismo, de su vida, de su futuro, de su familia, siempre esto sucede en la intimidad con Dios, a solas con Él. Es cuando Dios en las Sagradas Escrituras se ve que bendice a aquellos hombres, ¿verdad? Cuando los ministra, los fortalece, les dice o les revela lo que habrá de venir. Ese es el primer punto número 1. Entonces, vea usted, estudie la vida de estos grandes hombres de la Biblia y siempre fue a solas. Siempre fue a solas. Si usted ve a Pablo ni siquiera convivió con el Señor Jesús. Como Pedro, como Juan, como Mateo, Marcos, todos estos, no lo hizo. Pero él fue llevado al desierto y ahí Dios lo ministra. Igual, por ejemplo, que Juan el Bautista era ministrado en el desierto. Como Moisés, el gran Moisés, Dios nunca lo ministró, trabajó con él cuando él estaba en palacio con Faraón, con toda aquella opulencia y grandeza y majestad. No, hasta que sale de allí y se va al desierto. Andando él en el desierto, cuidando las chivas de su suegro Jetro, se le aparece en el desierto, en el desierto de Madián, a través de una zarza que ardía y no se consumía. A solas, siempre Dios habla a las personas a solas. El apóstol San Juan, ¿cómo recibe su revelación? A solas, siendo
Él había sido enviado a la isla de Patmos. Según revela el libro de Apocalipsis capítulo 1, lo agarra Herodes molesto con él porque no se sujetaba a sus principios y lo destierra a la isla de Patmos, una isla que era rocosa, era inhóspita esa isla, no se podía vivir. Prácticamente la gente que era enviada allí era para que se muriera. No era como las islas que uno conoce, tropicales, bonitas. No, era otra historia. Allí, a solas, es cuando él recibe la revelación de todo lo que es el libro de Apocalipsis. Elías, gran profeta de Dios, ¿cuándo es cuando Dios lo ministra? Le da revelación de lo que está sucediendo. Cuando estaba el profeta Elías acobardado, asustado, encerrado en una cueva junto al arroyo de Querit. Ahí estaba él acobardado. Venía de grandes hazañas, de matar a 450 profetas de Baal, pero se enoja una mujer de nombre Jezabel, esposa del rey Acab, que dice: así bien me hagan tu Dios y lo que ellos quieran, si yo mañana a esta hora no te degollo a ti como tú con ellos. Y se espantó, corre, se va acobardado y se esconde en una cueva. Y Dios va allí cuando estaba a solas, en la intimidad, no cuando andaba Elías con aquellas multitudes de gente haciendo grandes hazañas. Dios siempre ministra en la intimidad. Y lo curioso de esto, mis amados hermanos, es que la mayoría de nosotros, los creyentes, estamos convencidos que Dios en las grandes reuniones, en los grandes cultos, es cuando se manifiesta y le habla a las personas y los ministra. No, es en la intimidad. Y yo no tengo nada contra los grandes cultos, son muy bonitos, pero mi convicción es que estos grandes cultos son para exaltar y glorificar al Rey de Reyes, Señores de Señores. Ahí se va a alabarlo a Él, a darle alabanza y gloria. Mi situación la arreglo en casa, a solas con Él. Ahí le externo mi corazón y le digo: ¿dónde me duele? ¿De qué pie estoy cojeando? ¿Qué me tiene a mí espantado? Y ahí es donde Dios ministra, le trae revelación a su pueblo. Y dice: y la palabra revelada a Daniel es verdadera. Dice ese versículo 1, la palabra es verdadera. Entonces, toda palabra que Dios le revela a usted es verdadera, no solamente en el caso de Daniel, en el caso suyo y mío, y de quien tenga la capacidad de encerrarse, de apartarse del bullicio y buscar la presencia de Dios. Dios le va a hablar, Dios le va a revelar algo, le va a decir algo. Entonces, hay que buscar a Dios en la intimidad. En los cultos masivos, en las grandes reuniones, hay que ir a exaltarlo y glorificarlo. Y yo después, a solas, me voy a poner a cuentas con Él. Entonces, toda palabra que Dios le revele a usted, no importa la forma que lo haga, es verdadera. Dios tiene capacidad de hablarnos a través de sueños, a través de visiones, a través de enseñanzas y predicaciones en los templos, de apariciones, a través de la aparición de un ángel. Esto de que aparezca un ángel y le hable a la gente es típico en las Sagradas Escrituras, pero también pasa hoy en día. Hay testimonios de hermanos que dicen: me apareció un ángel y me dijo, haz esto, ve a este lugar, y fui, y era como Dios me dijo. Entonces, Dios habla de muchas maneras, y no importa la forma en que usted le hable, siempre será veraz ese mensaje, siempre será verdadero. Pero la revelación número uno que uno como creyente debe buscar de Dios, que Él me revele, me hable, mire, es esta. Dice el apóstol San Pedro en 1:19 en su primera epístola, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Y quién lo dice? San Pedro. Y San Pedro era un hombre que sabía de visiones y revelaciones. Pedro vio cuando el Señor tuvo la visión de la transformación del monte. Pedro vio cuando en Hechos 2 vino aquel derramamiento del Espíritu Santo y un fuego ensordecedor, un estruendo y lenguas repartidas de fuego. Pedro miró todo eso. Y Pedro estaba en la azotea en una ciudad que se llamaba Jope cuando le aparece el Espíritu Santo y se ve con esos hombres en visión y miraba a los hombres en visión. Pedro sabía de visiones, de sueños, de esas revelaciones. Pero sin embargo él dice: esta es la palabra más segura, la revelación más segura. Entonces, mis amados hermanos, si hay algo de problemas en nuestras vidas, es
Porque no somos muy dados a buscar que Dios nos revele el por qué andamos como andamos. ¿Por qué nos pasan ciertas cosas? No estamos buscando que Dios nos hable, que Dios nos revele qué está sucediendo en nuestras vidas. Y segundo punto a considerar de ese primer versículo desde el capítulo 10 dice, el conflicto es grande. Eso se le revela a Daniel. No estás desorientado. No andas confundido, Daniel. Sí es grave, sí es serio lo que estás visualizando. Sí vienen cosas malas. Entonces, si Dios a usted también le está revelando que hay cosas feas ahí abajo, que hay cosas malas que se avecinan, es veraz. Si usted ya siente aquí, mire, en su corazón, en su pecho, ya está sintiendo que, ay, no vaya a pasar esto, ay, no vaya a suceder lo otro, ya le están revelando. Ya está pasando esa situación. Entonces le dicen, el conflicto es grande. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Se pone a orar. Ahí estaba Daniel, él estaba bien. Él era como una especie de gobernador en una provincia de Babilonia. No creo que él andaba en la tristeza, él andaba patinando por ahí, en la calle de la amargura, no. Daniel y sus amiguitos eran una especie de gobernador en provincias donde debían de ser ellos esclavos. Ellos estaban en poder, se habían empoderado. Aunque miraban en lo físico que todo estaba en contra de ellos, dicen, mi Dios está conmigo y yo salgo adelante. Pero ahí está Daniel sintiendo la carga del peso del pueblo de Dios, mirando, visualizando en el espíritu que aún venían cosas más graves para el pueblo de Dios de lo que ya estaban experimentando. ¿Qué experimentaban? Pues el yugo. Eran botín de guerra, habían sido llevados cautivos a Babilonia, que en ese tiempo era el imperio de imperios. Eran los siervos, los esclavos, estaban mal. Y sin embargo, Daniel estaba bien. Y sin embargo, de él miraba que venían cosas peores. Quizás usted está en esa situación, ¿verdad? Mire, estos grandes hombres de Dios, Daniel, el que usted busque, Abraham, Isaac, Jacob, eran hombres de Dios tan valerosos y tan valiosos que ellos llevaban sobre sus hombros al pueblo entero. Ahí está Daniel sintiendo el peso del yugo del pueblo de Dios sobre sus hombros, cuando él no estaba en esa posición. Él estaba en una posición de eminencia, de poder, de fuerza, de autoridad. Y sentían estos hombres de Dios, eran tan grandes, tan valiosos para Dios, que llevaban sobre sus hombros esa carga. Y quizás usted y yo no somos tan valiosos, tan poderosos en el Señor, pero sí es muy probable que llevemos sobre nuestros hombros la carga de la casa, de la familia. Por eso es que nos afligimos, por eso es que nos sentimos mal. Dice el versículo 2, escuche cómo dice, después de que le revelan estas cosas a Daniel, dice, y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Y narra que era por espacio de 3 semanas, 21 días. Entonces, quizás nosotros no traemos en nuestros hombros la carga de la ciudad, de la nación. Pero sí, si usted está escuchando este mensaje, lo más seguro es que usted carga sobre sus hombros la situación de su casa. La situación adversa que están viviendo en la familia, usted la trae, ¿verdad? Y quizás se encuentre como Daniel, ya afligido, ya devastado. Y se pregunte por qué Dios no responde. He estado orando, he estado aclamando, he estado pidiendo a Dios y como que Dios no responde. Quizás diga, ¿será que no le importo a Dios? ¿Será que mi situación familiar a Dios no le importa? ¿O será simplemente que no puede ayudarme en lo que estamos viviendo en la casa? Y usted se pregunta, ¿por qué? Pues el punto número 3 a considerar es precisamente la respuesta a eso, a esa pregunta. ¿Por qué Dios como que no contesta? ¿Por qué? Porque hay oposición. Escuche usted. Entonces me dijo el ángel hablando con Daniel, o el Hijo de Dios. Si usted lee versículos 3, 4 y 5, narra la visión de Daniel de este hombre que se le presentó.
Y si usted ve Apocalipsis capítulo 1, son prácticamente las mismas descripciones del Hijo de Dios. Dice, entonces me dijo este que hablaba conmigo, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste, que estás orando, que estás aclamando, fuiste oído. Y lo dice en el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Desde el primer día, Daniel, que tú empiezas a interceder por el pueblo, fuiste escuchado. Y desde el primer día fue enviada respuesta a tu situación, Daniel. Pero el príncipe demoníaco de Persia, donde te encuentras, en Babilonia, pues se me opuso. Y no podía con él hasta que vino el arcángel Miguel, parece que es Miguel. El arcángel Miguel. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Daniel? Daniel que ya estaba afligido, cansadón. Pues eso, de que había oposición. ¿Por qué Dios no respondía? No es porque Dios no escuchaba a Daniel. No es porque Dios no quería responderle a Daniel. La respuesta fue enviada inmediatamente. Dice el ángel, desde el primer día viene la respuesta. Pero hay oposición. ¿Y cuál es el mensaje de Daniel? No temas. En esos versículos 12, 13, incluso en el 9, desde el 9 le empieza a decir el ángel, no temas. Le dice, eres muy amado, no temas. Y usted dirá, ay hermano, pues qué bonito, qué padre todo esto, pero ¿sabe qué? A mí me importa mi situación personal. Yo quiero que a mí también se me revele como a él. ¿Qué pasa? Estoy orando, ya estoy cansado, afligido, agotado y no escucho nada, no veo nada, no responde Dios. A eso es lo que a mí me interesa, no que me predique usted de cómo le pasaron las cosas a este señor Daniel. Pues, ¿cuál es la respuesta? Usted quiere saber que Dios le revele su situación personal. Su revelación está aquí, mi amado hermano. Para empezar, esto es lo que usted debe de hacer. Orar, aclamar a Dios y pedirle por situación que usted tiene en casa, en su familia o en su vida, y buscar la revelación aquí. Y ahí es donde usted la va a encontrar. Es la número 1, la más pronta a considerar, a encontrar, a ver, a buscar. El ser amante de la lectura bíblica. Ahí está su respuesta. No me importa, escuchen, no importa cuál sea su problema. Aquí está la respuesta. Yo tengo 30 y tantos años leyendo esto y cada vez que está en una situación adversa, yo encuentro algo respecto a mi situación aquí. No importa qué tipo de situación viva, qué problema está experimentando, aquí siempre va a encontrar usted el porqué de las cosas. Si en su casa sucede que hay enfermedad y usted dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me enfermo? Pues aquí dice, ¿por qué? ¿Ve? Porque tenemos un enemigo muy poderoso, aquí dice. Alguien que todo lo que está buscando es destruirlo, matarlo, engañarlo, según San Juan capítulo 10, versículo 10, que esa es la misión del enemigo, del demonio, hurtar, matar y destruir. Por eso le pasan todas estas cosas, por eso también la enfermedad es una de las formas en que el enemigo lo destruye a uno, la enfermedad. Entonces ya valí, mi hermano, no, escuche, ahí dice que el diablo es mentiroso, le miente a usted, lo convence con la mentira y lo daña, lo afecta, lo destruye, lo mata. Entonces, la enfermedad, usted tiene que saber que la enfermedad no viene de Dios, que Dios no lo enferma a usted por ningún motivo, jamás, no importa usted qué haga o qué no haga, Dios no lo va a castigar a usted con enfermedad. Eso no dice la Escritura. Dios no. Puede usted enfermarse por mentiras del demonio o puede usted enfermarse por la vida que ha llevado, por la mala alimentación que usted tenga. Ya sea que no coma porque no tiene dinero o porque coma además porque tiene dinero. Hay muchos factores por los cuales uno enferma, menos que Dios lo enferme a usted. Por el contrario, lo que Dios nos revela ahí es, no tienes por qué estar enfermo, porque yo me llevé toda enfermedad, hablándole a sus hijos, a su pueblo. En la cruz del Calvario, a través del sacrificio de mi Hijo,
quité la enfermedad. Y he decretado que por la herida o las llagas de mi hijo en la cruz del Calvario, tú seas sanado. Dice sanado en tiempo presente, no futuro, que uno sanará. No dice, eres sanado. Lea el versículo 2:24, primera de Pedro. En la llaga o en la herida de mi hijo, eres sanado, tiempo presente. Tiempo presente, lea eso y que el Espíritu Santo le revele eso. Que el Espíritu Santo le revele a usted en primera persona que el santo deseo de Dios es que usted sea sano. El santo deseo de Dios es que usted sea sano, no que esté enfermo. Mucho menos que lo enferme usted. Lo enferman muchas otras cosas, menos Dios. Y Dios quiere o desea que usted sea sano. Esa revelación debe tener usted en primera persona a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Aquí Dios revela su santa voluntad. Entonces, ¿por qué me enfermo? ¿Ves que yo me he portado bien? Yo voy a la iglesia y no entiendo. Es que damos más atención a otras cosas que a la palabra de Dios. Le pongo más atención a lo que me dice la gente sobre mi persona, a lo que mis pensamientos me dicen, más que al pensamiento de Dios. Si esta enfermedad, le pongo más atención y más credibilidad al diagnóstico médico que lo que dice las Sagradas Escrituras. Ese es el problema. Entonces, ¿qué necesitamos? La revelación en primera persona como Daniel. A Daniel se le reveló la situación que está viviendo. Entonces, usted necesita también que Dios le revele a usted en lo particular. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las Sagradas Escrituras. Entonces, para eso es que hemos de ser personas que oren para salir adelante. No importa qué situación, cuál sea que mi economía, no me importa la economía. Mire, tenemos economías tristes, lastimosas, quizás hasta de vergüenza las economías que manejamos de repente. Y dice, pero ¿por qué? Si yo soy un hijo de Dios, yo me porto bien, yo trato de hacer bien las cosas, ¿por qué Dios no me da algo? ¿Por qué no me ilumina un poquitito? Pues porque no nos ha sido revelada la palabra. Y número 1 es porque no leo la Biblia. 2, de repente leo la Biblia y la leo, como dije al inicio, en la carne, no a la luz del Espíritu Santo. Cuando uno lee la Biblia en la carne por sí mismo, lee la Biblia y parecen incoherencias. Pero cuando usted lee la Biblia a la luz del Espíritu Santo, entonces Dios le revela a usted en lo particular sobre su situación personal. ¿Por qué batallo con la economía? Porque no he tenido la revelación correcta. Dios promete que Él suplirá toda necesidad suya conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabía eso? Es una promesa. Dios promete suplirle toda necesidad. ¿Usted tiene necesidad de un cilindro de gas? ¿Tiene necesidad de un kilo de tortillas? ¿Tiene necesidad de pagar la renta de su casa, el pago de su casa? ¿Tiene necesidad de comprarle a su hijo zapatitos? Esas necesidades Dios promete suplirlas. Pero si usted no tiene esta revelación, pues de muy poco le sirve el santo deseo de Dios. Usted no lo conoce. ¿Y por qué no conoce? Porque no se da la tarea de buscar estas cosas. Dice Dios, yo te supliré conforme a mis riquezas. De la misma manera que hay riquezas en mi reino, así quiero que haya en el tuyo, en tu casa, en tu familia, con los tuyos. Es lo mismo, pero tenemos que leer Biblia y entender estas revelaciones de Dios para nosotros. Escuche, mire cómo Dios le habla a su pueblo. En el Antiguo Testamento hay frases como esta: yo te abro mi buen tesoro del cielo. En el Nuevo Testamento dice, conforme a mis riquezas, yo te suplo. Y esta frase, yo te abro mi buen tesoro del cielo, yo te hago sobreabundar en bienes. Bendigo todo aquello en lo que pusieres tus manos. Yo quiero que tú prestes al mundo entero, pero que tú jamás pidas prestado. Yo quiero que seas cabeza y no cola. Quiero que estés encima y no debajo. Ese es el santo deseo de Dios. Esa es la revelación que usted y yo necesitamos acerca de la economía, para que nuestras economías cambien. Mientras no tengamos estas revelaciones, ¿cuál es la revelación que manejo ahorita?
que tengo problemas de dinero, que el dinero a mí normalmente no me alcanza, que el dinero no llega como debe llegar. Esa es la revelación que tengo. Pero Dios tiene otra versión, tiene otra forma de entender las situaciones. Entonces necesitamos ser amantes de lectura bíblica para que se nos revele. A Daniel se le reveló. Si leemos la vida de Daniel, ¿por qué cree usted que Daniel y sus 3 amiguitos prosperaron aún en el cautiverio? Eran gente en poder aún en el cautiverio cuando ellos debían de ser los esclavos, porque eran gente muy estudiosa. Daniel y sus amiguitos, aunque eran jóvenes, superaron en conocimientos a los asesores del rey Nabucodonosor. Lea el texto, lea el libro. Eran gente estudiosa. Y todo lo que tienen que hacer es estudiar esto. No tienen que ir a la universidad a tomar todo tipo de cursos y materias. Sobre su vida es Aquella educación es para otras cosas. No tengo nada en contra de educación, creo en la educación, trabajo en la educación y aconsejo a los alumnos a que se eduquen cada vez más. Pero yo sé que esta educación supera a la académica. Por mucho, yo sé eso y doy prioridad a esto. Entonces, ¿por qué hay problemas económicos? Porque no le ha sido revelado a usted la palabra de Dios. ¿Por qué hay problemas en la familia? ¿Por qué tenemos tantas situaciones adversas en la familia? Porque no tenemos idea de lo que es la familia dentro del núcleo espiritual de Dios. Ese es el problema. No porque Dios no nos puede ayudar. ¿Por qué oro por mis hijos y no veo cambios, no veo muchas cosas que yo quisiera ver en ellos? Porque no me ha sido revelado esto. El día que yo vea a mis hijos como hijos de Dios, el día que yo vea a mis hijos bajo la bendición del Todopoderoso, el día que yo vea a mis hijos en el hueco de la mano de mi Dios, la vida de mis hijos va a cambiar. Hasta ahorita los estoy viendo donde ellos andan. Estoy viendo lo que ellos hacen. Estoy viendo lo que ellos, escuchando lo que ellos dicen, pero no veo lo que Dios dice de ellos, lo que Dios habla de ellos. Nomás tengo una pura versión. No tengo la versión de Dios, la revelación de Dios, que es de lo que habla este versículo, este capítulo 10 de Daniel. Recibió revelación del santo deseo y voluntad de Dios. Entonces, la número 1 es esa. Y si usted se mete en serio buscando que Dios le hable, le revele en las Sagradas Escrituras, después Dios pasa a visiones y revelaciones con usted, a sueños, a profecías. Pero iníciese aquí. Este es el inicio, es la base, es el fundamento. Y si usted no es lector de Biblia, ahí está el por qué. Como que no avanza mucho su situación. ¿Entiende? Esa es la cosa. Conclusión. Cuando uno ora, es agotador. Es lo que refleja el capítulo 10 de Daniel. En el versículo 8 dice que orando Daniel desfalleció. Que orando en el 11 dice que temblaba, que Daniel orando en el versículo 12 dice que estaba afligido. Entonces el orar es un tiempo difícil, complicado, cansado. ¿Entiende? Y cuando uno ora, tiene que tener 3 cosas en mente muy claras. Cuando usted dice, yo voy a empezar a orar por esto, por aquello, por lo otro. Voy a empezar a orar por mi economía, voy a empezar a orar por mi esposa, voy a empezar a orar por mi hijo, voy a empezar a orar por mi madre. Cuando usted dice voy a empezar a orar, tiene que tener 3 cosas muy claras en su mente de lo que va a suceder. La número 1, va a haber oposición. Eso se refleja muy bien ahí en el 10. Cuando usted empieza a orar, desata los mismísimos infiernos. Cuando usted empieza a orar, haga de cuenta que usted va a un panal de abejas queriendo agarrar miel y ¡fum!, se suelta el demonio con las abejas. Cuando usted empieza a orar, sucede eso. Eso pasó en este capítulo 10. 2, cuando usted empieza a orar, por lo mismo de estas oposiciones demoníacas, tiene que estar consciente que va a haber tardanza para su oración. Entonces, con ese entendimiento, no me voy a desesperar, con ese entendimiento no me voy a atemorizar. Estoy orando al Dios de los cielos, Él está con nosotros, si tarde o temprano algo bueno Él va a hacer en nuestras vidas. Y tercer punto, cuando usted ora, usted provoca una guerra.
Tiene que entender eso. Si no entiende esos 3 principios, mejor no se meta a orar, porque va a salir trasquilado. Cuando usted ora, desata una guerra. Y tiene que tener entendido eso y pensar como pensaba un general muy famoso en la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo si fue el general Patton o Douglas MacArthur, no recuerdo cuál de los dos. Le dijo a su pelotón, ¿verdad? Cuando estaban por zarpar en el barco hacia Europa a la guerra, les dijo: yo quiero que estén conscientes a dónde vamos, jóvenes, y que tengan bien claro que cuando uno entra a una guerra es porque está determinado a ganarla. Cuando usted ore, tenga eso en mente. Voy a orar y va a haber oposición y se van a enojar los demonios y va a haber guerra, pero a mí no me ganan. Tiene que estar determinado a vencer a través de la oración, porque toda esta oposición y toda esa tardanza que generan los demonios tiene un solo fin: que usted deje de orar, desanimarlo, y deje usted de interceder por los suyos. ¿Qué hace? Suelta a su hijo, suelta a su madre, suelta a su casa, a su familia, y entonces se las come el enemigo. Pero mientras que usted, cada día de vida que Dios le dé, se levanta en la mañana diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos. Venga, Señor, tenga misericordia de nosotros, échenos la mano, sáquenos adelante. Ahí usted tiene protección. Y hay oposición y va a haber ataques, pero tiene protección. Tiene que saber eso, que más son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Tiene que saber eso. Esas palabras las dice el Señor Jesús. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, cuando uno entra a orar, tiene que entrar con esa conciencia. Va a haber oposición, se van a desatar los infiernos, pero también con mi oración voy a desatar ejércitos celestiales. Voy a desatar a los ejércitos, a las cortes angelicales de mi Padre Celestial, que van a venir a ayudarnos en casa, que van a venir a generar milagros y maravillas en nuestras vidas. Tiene que tener ese entendimiento. No deje usted de orar y no se esté ya cuestionando qué pasa, por qué no pasan las cosas, por qué no veo respuestas. Hay oposición. Por eso no pasan rápido las cosas, pero de que van a pasar, van a pasar. De que va a venir Dios y sus cortes angelicales a ayudarnos a salir adelante, van a venir. Lo que usted tiene que aprender hoy es: no deje de orar por los suyos. No se deje desanimar. Aunque se sienta agotado, desfallecido, tembloroso como Daniel, no se desanime, no se deje vencer y piense como ese general. Ya entré en guerra y estoy determinado a salir victorioso. No dejaré de guerrear en oración hasta que no vea el deseo cumplido en mi casa, en mis seres queridos, hasta que no vea el milagro manifestarse en nosotros aquí en casa, porque usted es lo que Dios tiene en su familia para guerrear contra todo mal que ataca a su casa. Usted es la guerrera, usted es el guerrero. No se desanime, son más los que están con usted que los que están en contra suya. Dios le bendiga, Dios le fortalezca, Dios le dé entendimiento como Dios le dio entendimiento a Daniel. Dios le dio entendimiento, y Daniel no nada más fue entendido, sino que fue inteligente. La manera de proceder de Daniel después de este evento fue sensacional. Espero que así sea nuestro caso. Ya con este entendimiento, ya no voy a preguntar qué pasa. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué no veo resultados? Ya sabemos por qué. Lo que tiene que hacer es enfocarse ahora en el momento glorioso en que Dios y sus ángeles ¡pum!, se manifestarán haciendo milagros y maravillas en usted y en los que están con usted en su casa. Dios le bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque para siempre son sus misericordias, y le pedimos, Padre, que abra nuestro entendimiento a usted, a su grandeza, a su poderío, pero sobre todo a su inmenso amor por nosotros, para confiar de que en ese amor que usted nos tiene, usted velará de nosotros.
En ese amor que usted nos tiene, usted bendecirá nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas. Para creer firmemente que en ese amor que usted nos tiene, Padre, estaremos siempre bien en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos y creemos esto. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pues ya, hermanos, ya listos para terminar este tiempo de este culto. Vamos a terminarlo con adoración al Señor. Les voy a pedir a los muchachos que pasen para que podamos entrar en ese tiempo de adoración al Señor. Terminar reconociendo su misericordia y su amor por cada uno de nosotros. Sabemos que ha habido pérdidas en nuestras familias que han partido con el Señor. Y necesitamos confortar nuestro corazón a través de la palabra y sobre todo con la presencia de nuestro Dios. También sabemos que hay enfermedades y que hay necesidades que solamente el Señor puede tocar nuestros pensamientos, nuestros cuerpos y nuestra vida espiritual para que podamos seguir confiando que Él tiene el control de nuestras vidas. Y creo que la mejor forma es introducirnos a esa atmósfera en el área espiritual con la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Voy a dejar a los muchachos para que podamos terminar este tiempo con esta adoración. Vamos a glorificar al Señor y manténganse en ese fluir, en esa presencia del Señor que yo continúo percibiendo en esta hora. Te exalto, te exalto, te exalto.
Padre. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Más que todas las cosas, Señor, hoy queremos rendirnos siempre a ti, Padre. Señor, yo creo en mi corazón que usted conoce todas las necesidades de su pueblo, Padre. Todos aquellos que tienen necesidad de salud, Padre, que tienen necesidad de salvación y vida eterna, Señor. Aquellos que tienen necesidad de confortar su corazón, Padre. Aquellos, Señor, que tienen necesidades en el área económica, Señor. Yo creo en mi corazón que usted ya conoce a cada uno esa necesidad, Padre. Y solamente nosotros queremos decirte que también hay necesidad de adorarte, Padre, que hay necesidad de exaltarte y reconocer, Padre, que necesitamos de ti hoy y siempre, Señor. Por eso queremos primeramente, Señor, y ofrecemos este culto, este tiempo, Señor, para adorarte solamente a ti, Padre, porque creemos, Señor, que tomados de tu mano, Señor, usted nos ayudará a transitar esta semana que inicia, Padre. Yo te doy gracias, te doy la gloria, la alabanza y la adoración, y que cada uno de mis hermanos, Padre, derrame su corazón delante de tu presencia, que pongan, Señor, su necesidad, porque tú eres un Dios que escucha, que ve, Señor, la necesidad de su pueblo, Padre. Muchas gracias, Señor, y bendigo, Señor, y bendigo tu nombre, Padre, pero también bendigo a tu pueblo, Señor, en esta hora, y clamamos para que usted abra las ventanas de los cielos, Señor, y supla, Padre, a cada uno de mis hermanos conforme a su fe de ellos, Padre, y también conforme a tu voluntad, Señor. Te damos la gloria en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense, mantengan su vida delante de la presencia del Señor. No se desconecten de la comunión con el Espíritu Santo en el tiempo de oración, y adórele, cántele al Señor, busque su trono, busque su presencia, que Él sea el que les ministre y les enseñe a través de la palabra. Que tengan muy bonito día en el nombre de Jesús.